Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Aclaración, este video no tiene derechos de autor. Es un video reacción, que no genera ganancia porque el canal Camino hacia la Verdad no está monetizado. Si gustas hacer una donación por transferencia, lo puedes hacer al número 10 43 38 27 49 5 o por clave interbancaria al número 13 73 20 10 43 38 27 49 50 a Bancoppel, a nombre de Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Gracias por tu ayuda y tu donación. Bendiciones. Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, una vez más vamos a exponer al pastor unicitario Augusto Pérez. El hijo no tiene padre. El hijo no tiene padre. Entonces, si el hijo no tiene padre, entonces se autoengendró él mismo, ¿sí? ¿O cómo? ¿Cómo es esta nueva revelación doctrinal de la unicidad que el hijo no tiene padre? ¿Cómo? El señor Selvin Cruz es unitario, no cree que Jesucristo sea Dios. Tuve un conversatorio, Selvin Cruz, con el pastor Augusto Pérez. Pero al estar escuchando lo que dijo este pastor, es tremendo, porque dice que el hijo no tiene padre. Entonces estuve analizando lo que él dijo. Si el hijo no tiene padre, llegué a la conclusión de que este pastor enseña de que el hijo es el mismo padre, ¿sí? No envió a otro, sino que el padre mismo vino. Por eso dice que el hijo no tiene padre, porque es el mismo padre, ¿sí? Escuche usted con atención lo que dice este pastor unicitario. ¿El hijo de quién? La del padre, la función del padre como hijo. Oh, entonces este hijo tiene padre. Vean la función del padre. O sea, en primer lugar, esta persona o este varón, Augusto Pérez, está negando la existencia del Hijo de Dios rotundamente. Rotundamente. Por eso yo siempre he afirmado que si usted va a debatir con un unicitario, vea lo que está enseñando, vea lo que crea, porque cada unicitario tiene una doctrina propia de la unicidad. Cada unicitario, por ejemplo, yo he tenido debates con unicitarios y les saco comentarios de otro unicitario y él dice, no, no, espérate, es que tú estás debatiendo con Julanito de tal, no estás debatiendo con él. ¿Por qué? Porque no creen lo mismo. Pero ellos se afanan en sacar eruditos trinitarios para refutar la doctrina de la Trinidad. Ellos son bien afanadores en eso, pero cuando usted lo hace, luego dice, no, es que estás debatiendo con Julián de tal. No admiten que le saque teólogos unicitarios que van en contra de lo que ellos están diciendo, porque ellos sí, cada quien predica una unicidad diferente conforme a su propia concupiscencia. Ese pastor Augusto Pérez dice que el hijo no tiene padre. Esa es una nueva doctrina revelada de la unicidad. Escúchelo con atención. El hijo no tiene padre. Oh, no tiene padre. ¿Qué dijo? Escúchenlo con atención. ¿El hijo de La, quién? la del padre, la función del padre como hijo. Oh, entonces este hijo tiene padre. El hijo no tiene padre. Oh, no tiene padre. No tiene padre. No, el hijo no tiene padre. El hijo no tiene padre. Pero Jesús en Juan 17 exclama al Padre. En la cruz, cuando Jesucristo estaba crucificado, él clamaba al Padre. O sea, el señor Augusto, pastor unicitario, está negando rotundamente
la escritura para favorecer su doctrina herética unicitaria propia. Yo he seguido diferentes unicitarios y me sorprendo de que varios unicitarios den su propia idea doctrinal a cómo ellos entienden la unicidad. Para ellos, el decir Dios es uno e ir en contra de la doctrina de la Trinidad, ya son unicitarios, ya son hermanos. ¿Sí? Pero hay quienes dicen que nació el Padre, el mismo Padre del vientre de María, por medio del vientre de María nació el Padre, que el Padre fue bautizado por Juan el Bautista y que el Padre murió en la cruz. Hay unicitarios que niegan que el que haya muerto sea el Padre, que murió el Hijo de Dios, ¿sí? Y no creen que el Hijo de Dios sea el mismo Padre, porque el Padre es espíritu, sino que Jesucristo es una teofanía, una simple manifestación de Dios, un forro donde el Padre habita, un tabernáculo. Hay diferentes ramas unicitarias que creen diferente entre ellos mismos. Si por ejemplo, la mayor parte de los pentecostales de la iglesia IPU, si siendo una misma organización, una misma denominación, los miembros tienen muchas y distintas doctrinas unicitarias, que cada uno enseña conforme a su propio entendimiento. Y como vemos al señor Gusto que dice que el hijo no tiene padre, ¿en qué texto dice eso que el hijo no tiene el padre? ¿En qué texto dice que el hijo no tiene padre? No lo puede mostrar, vean, escúchenlo con atención lo que él dice. ¿El hijo de La, quién? la del padre, la función del padre como hijo. Oh, entonces este hijo tiene padre. El hijo no tiene padre. Oh, no, ¿no tiene padre? No tiene padre. No, el hijo no tiene padre. ¿A No tiene quién le padre. oró cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Jesús espíritu? cuando oró estaba en la condición humana. Sí, pero le oró a alguien. Tenía que orar como cualquier humano. Cuando Jesús nos enseñó a orar, que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, Terminamos el ¿a texto. quién le tenemos que orar? ¿A quién le tenemos que Terminamos el orar? texto. Ya te respondí. Termino el texto. En su Hijo Jesús, el Mesías. Punto. Termino. Vean cómo Selvin Cruz, se mofa rotundamente de este pastor y su doctrina herética errada. ¿Sí? Aunque Selvin Cruz es unitario, él no cree que Jesucristo sea Dios por ontología, sino que es Dios por denominación. ¿Sí? Eso es tremendo. Pero aquí lo que más me llama la atención es la declaración de Augusto Pérez, que el hijo no tiene padre. Entonces, si el hijo no tiene padre, es porque es el mismo padre para este unicitario. Tanto Noeto, Pratseas y Sabelio, ¿sí? Por ejemplo, Noeto fue declarado hereje por la iglesia de Esmirna en el año 200. Noeto fue maestro de Pratseas, ¿sí? Y a su vez salió Sabelio con la misma doctrina. Hubo un concilio en Alejandría en el año 286, creo, por ahí así, sí, no más o menos, pero es después del año 200, antes del año 325 del concilio de Nicea, es mucho antes. Esas personas, Noeto y Pratseas, fueron por segunda vez declarados herejes en el concilio de Alejandría, antes del año 325. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas personas decían que Jesús es el mismo Padre,
¿sí? Negando la existencia del Hijo de Dios. Por eso en el año 325 hubo una gran controversia entre estas personas que predicaban la doctrina de Noeto, de Esmirna, con la doctrina de Arrio, ¿sí? Las grandes disputas. Entonces sale ahora ese pastor Augusto Pérez diciendo que el hijo no tiene padre, que el hijo no tiene padre y cita 1 Juan 5:20, el cual dice y demuestra que el hijo vino para darnos entendimiento y estamos en el verdadero, en su hijo Jesucristo. Y esta persona está leyendo el texto y aún así lo está negando rotundamente, lo que está negando lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque no tiene un entendimiento, tiene su mente cegada, cegada. Y es así donde cada unicitario tiene su propia mente cegada y niega lo escrito, sacando su propia doctrina individual. Y Selvin se burla, se mofa de él, y el pastor no entiende eh, hasta el grado que está cayendo del negar a Jesucristo como Hijo de Dios. No nomás niega a Jesucristo como Hijo de Dios, niega que tenga un Padre. Y si le sigue uno esculcando, niega muchísimas cosas, ¿sí? Porque si no cree en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Ya ha sido condenado. Entonces, si para él el Hijo no tiene Padre, no existe el Hijo. Porque ¿cómo va a ser un hijo sin padre? ¿Cómo es un hijo sin padre? Y más que nada, Jesús clama a su Padre y aún enseña a orar a sus discípulos diciéndoles, Padre nuestro que estás en el cielo. Ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos a escuchar lo que dice este pastor nuevamente. Escúchelo con atención. ¿El hijo de quién? La del padre, la función del padre como hijo. Oh, entonces este hijo tiene padre. El hijo no tiene padre. Oh, no, ¿no tiene padre? No tiene padre. No, el hijo. ¿El hijo de quién? La del padre, la función del padre como hijo. Oh, entonces este hijo tiene padre. El hijo no tiene padre. Oh, no, ¿no tiene padre? No tiene padre. No, el hijo no tiene padre. ¿A quién le oró cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Jesús espíritu? cuando oró estaba en la condición humana. Sí, pero le oró a alguien. Tenía que orar como cualquier humano. Cuando Jesús nos enseñó a orar, que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a quién le tenemos que orar? ¿A quién le tenemos que orar? Texto, ya te respondí, termino el texto. En su hijo Jesús, el Mesías. Vean cómo Selvin se ríe rotundamente de este pastor por lo que dijo y por lo que está diciendo. Escúchenlo con atención. ¿A quién le tenemos que orar? ¿A quién le tenemos que orar? Texto, ya te respondí, termino el texto. En su hijo Jesús, el Mesías. Punto. Termino. Te pregunto para acá, entonces, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿El hijo de quién? Esto es tremendo, porque aún este pastor universitario está leyendo el texto bíblico y está negándolo rotundamente, lo niega rotundamente. ¿Por qué pasa esto? Porque tiene cegado el entendimiento. Porque tiene cegado el entendimiento por defender una doctrina inexistente en la Biblia. Por eso saca una nueva revelación doctrinal. El Hijo no tiene padre. El Hijo no tiene padre. Esta es una gran revelación unicitaria nueva, una doctrina nueva. El Hijo no tiene padre. Así como la doctrina nueva
de que Juan el Bautista bautizó al Padre. Son doctrinas nuevas, unicitarias. Por eso yo, amado hermano, yo recomiendo rotundamente que si usted va a debatir con una persona que sea unicitaria, analice lo que él está enseñando y sus predicaciones, lo que él dice. ¿Por qué? Porque usted se viene con una mentalidad de que el unicitario niega al Hijo, ¿sí? Y usted saca o hace su bosquejo para hacer su exponencia con esa idea doctrinal unicitaria. Entonces, cuando usted debata con el unicitario, él le va a decir, no, es que eso yo no lo creo. Tú deberías de estar más informado en conocer la doctrina de la unicidad, porque yo soy unicitario y no creo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes ramas doctrinales que enseña la unicidad y todos son unicitarios, porque todos dicen que Dios es uno y van en contra de la doctrina de la Trinidad y para ellos son unicitarios, pero enseñan la unicidad conforme a su concupiscencia, conforme a su entendimiento. Por eso cuando usted le saca lo que dice otro unicitario, ellos dicen, no, es que usted está debatiendo con fulano de tal, pero es unicitario. Entonces ese unicitario no cree lo que su maestro unicitario cree, porque cree muy, pero muy diferente a las diferentes ramas unicitarias. Aquí es tremendo, esto es lo que dice el pastor, que el hijo no tiene padre. El hijo no tiene padre, Selvin Cruz se burla, se mofa de él rotundamente, con toda alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque este pastor unicitario es ignorante, tiene sesgado el entendimiento, sacó una nueva doctrina herética, que el hijo no tenga padre. Esto es tremendo. Eso es tremendo dentro del mundo unicitario. Escúchenlo con atención, comparta este video para que muchos salgan de esa doctrina errada, ¿sí? Y dejen de decir y de negar lo escrito. Escúchenlo con atención. La del padre, la función del padre como hijo. Oh, entonces este hijo tiene padre. El hijo no tiene padre. Oh, no tiene padre. No tiene padre. No, el hijo no tiene padre. ¿A No quién tiene le padre. oró cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Jesús espíritu? cuando oró estaba en la condición humana. Sí, pero le oró a alguien. Tenía que orar como cualquier humano. Cuando Jesús nos enseñó a orar, que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a quién le tenemos que orar? ¿A quién le tenemos que orar? Ya te respondí, termino el texto. En su Hijo Jesús, el Mesías. Punto. Termino. Te pregunto para acá entonces. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ya, como dice eso el texto, él redarguye, ¿sí? De que no habla del hijo, porque el hijo no tiene padre. ¿Por qué? Porque es el mismo padre. Y estando en la condición de hombre, es el mismo padre. O sea, no hay hijo. Para este pastor, no hay hijo porque es el mismo padre. Eso se llama una doctrina que enseñaba Noeto de Esmirna y Pratseas, ¿sí? Y Pratseas, que el mismo padre vino y que el mismo padre sufrió en la cruz, que el mismo padre murió en la cruz. Y este pastor, si el hijo no tiene padre, es porque es el mismo padre, ¿sí? No más que dentro de sus enseñanzas quieren camuflajear todo lo que están enseñando, porque ellos
tienen el entendimiento sesgado, errado, ¿sí? Errado. Pues bien, gracias y bendiciones por escuchar este video en el canal El Camino hacia la Verdad. Nueva revelación unicitaria. El Hijo no tiene padre. Bendiciones.